Quizás conozcas bien este momento. Son las 3:42 de la madrugada. Te despiertas sin una razón clara. La habitación está en silencio, la casa sumida en una penumbra casi sagrada, pero dentro de ti algo se mueve, como si un llamado suave y persistente vibrara bajo la piel. Intentas volver a dormir, pero la mente flota entre pensamientos que no se explican y una angustia silenciosa se insinúa. Esa sensación de estar solo, de estar lejos de ti mismo, de habitar un espacio intermedio entre el sueño y el mundo. Hay un vacío allí, un vacío que no grita pero pesa, un vacío que parece devolverte la mirada. Tal vez ya te lo preguntaste, ¿qué está mal? ¿Por qué siempre a esta hora? ¿Por qué siempre este silencio? Pero, ¿y si no fuera un error? ¿Y si fuera una invitación? Bruce Lipton nos recuerda que nuestra biología no es un accidente, que todo lo que sentimos, pensamos y experimentamos nace de patrones ancestrales inscritos en nuestros genes, moldeados por milenios de adaptación, de miedo y de supervivencia. ¿Y si este despertar temprano fuera, en realidad, una actualización silenciosa de esos patrones? Un mecanismo profundo de reprogramación del subconsciente, activado no por casualidad, sino por necesidad de expansión. Joe Dispenza habla de las ondas cerebrales que se intensifican en estas horas. Entre las 3 y las 5 de la mañana, entramos en un estado donde predominan las ondas alfa y teta, frecuencias asociadas al sueño consciente, a la meditación profunda, a la reprogramación del campo energético. En estos instantes, el velo entre lo que creemos ser y lo que verdaderamente somos se vuelve más fino, más sensible, más auténtico. Es un portal de reconexión, un intervalo sagrado entre el mundo exterior y la esencia interior. Y tal vez no te estás despertando por insomnio, sino porque tu alma está intentando hablarte antes de que el mundo vuelva a hacer ruido, antes de que suene el teléfono, antes de que los compromisos vuelvan a arrastrarte lejos. Tal vez este llamado sea una oportunidad, un recordatorio de que hay algo en ti que quiere emerger, algo que necesita ser escuchado, sentido, acogido, y quizás detrás del dolor silencioso de despertar haya un impulso secreto de sanación. Porque a veces, cuando todo parece en ruinas, es apenas el comienzo de la reconstrucción. ¿Y si este despertar fuera exactamente lo que necesitas para recordar quién eres? Hay un lenguaje que no se habla con palabras, un lenguaje que habita en el cuerpo, que pulsa en el pecho, que se revela en los pequeños desequilibrios de la madrugada. Despertar entre las 3 y las 5 de la mañana no siempre es un accidente fisiológico, como nos han hecho creer. A veces es un eco interno, una frecuencia que no logra encajar con el ruido de lo cotidiano, como si tu alma estuviera intentando reajustar una melodía olvidada. Este horario, repetido noche tras noche, es más que una casualidad. Es una disonancia vibracional, un aviso de que hay una distancia entre la vida que llevas y lo que verdaderamente viniste a hacer. Tal vez lo sientas como inquietud, como presión en el pecho, como pensamientos circulares que giran sin descanso. Pero debajo de todo eso, hay una llamada a despertar más profunda, una vibración que no viene de afuera sino de dentro, una parte de ti que aún recuerda para qué vino. Bruce Lipton nos enseña que cada célula de tu cuerpo es como un pequeño receptor de información energética, y que ese sistema biológico, que parece tan físico, en realidad es profundamente espiritual. Cada célula registra, interpreta y responde a señales invisibles. A veces, cuando algo en tu interior está intentando cambiar, aunque no lo hayas notado conscientemente, ese cambio empieza a vibrar en tu biología, como si tu subconsciente activara un pequeño despertador que nadie más puede oír, pero que tú sientes en lo más profundo. La mayoría de las personas ignoran esta señal, se dan la vuelta, se cubren con las mantas, piensan que es solo estrés, solo ansiedad, solo insomnio. Pero cuando haces eso, lo que realmente estás haciendo es apagar el aviso antes de escuchar el mensaje. Estás silenciando el llamado antes de descubrir su propósito,
Y si este despertar no fuera una interrupción, sino una oportunidad de reconexión, y si cada vez que abres los ojos a esa hora, tu alma te estuviera diciendo, ¿todavía estás a tiempo? En nuestra cultura, todo lo que no se entiende se etiqueta. Todo lo que no se puede medir se descarta. Por eso, cuando alguien dice que se despierta a las 3 o 4 de la mañana, lo primero que escucha es un diagnóstico rápido. Debes estar estresado, quizás sea ansiedad, probablemente es insomnio. Y aunque estos términos parezcan inofensivos, en realidad encierran un peligro sutil, porque cuando nombras algo desde el miedo o la negación, lo cristalizas, lo haces fijo, le robas la posibilidad de revelar lo que esconde. Bruce Lipton nos invita a cuestionar este impulso de etiquetar todo como problema. Él nos recuerda que la mente subconsciente no diferencia entre lo real y lo simbólico, que lo que creemos lo sellamos en nuestras células, y que al llamar problema a un despertar espiritual, lo reducimos a un síntoma. Cerramos la puerta antes siquiera de haber mirado por la rendija. En este horario, cuando todo duerme y el mundo no te exige nada, surge una oportunidad rara, escuchar sin distracción. Pero eso requiere presencia, requiere una pausa suave, sin juicio. Si en vez de preguntarte ¿por qué no puedo dormir?, te preguntaras ¿qué está tratando de decirme este momento?, algo podría cambiar. La noche dejaría de ser un enemigo y se transformaría en guía. Pensar que despertar entre las 3 y las 5 es solo insomnio es como ver el amanecer y creer que es un error del sol. Es como oír el llamado del alma y asumir que es ruido. Es negar lo invisible porque no cabe en nuestras explicaciones. Pero lo más profundo en ti no busca explicaciones. Busca espacio, busca sentir, busca transformar. ¿Y si el insomnio que tanto temes no fuera una falla, sino una puerta esperando a ser abierta con ternura? Hay un misterio que la ciencia recién comienza a tocar y que la espiritualidad ancestral siempre ha sabido. Entre las 3 y las 5 de la madrugada, el cuerpo humano entra en un estado de transición profunda. El sistema nervioso se encuentra en su punto de mayor vulnerabilidad y apertura. Las ondas cerebrales descienden a frecuencias teta, a veces incluso más allá, acercándose al límite entre lo inconsciente y lo consciente. Es un estado liminal, un espacio entre mundos, ni sueño ni vigilia, ni pensamiento ni vacío, solo sensibilidad pura. Joe Dispenza ha descrito este momento como uno de los más potentes para la transformación interior. Es ahí cuando el subconsciente, ese inmenso archivo de memorias, traumas y posibilidades, se vuelve más maleable, más permeable a nuevas imágenes, nuevas emociones, nuevas realidades. La mente racional cede el control y la imaginación creadora, esa facultad divina que todos llevamos dentro, puede comenzar a operar sin la censura del ego. En este estado, una intención profunda no solo se piensa, se imprime, se siembra, se vibra. Y es por eso que tantas tradiciones antiguas consideraban estas horas como sagradas, no porque sean mágicas en sí mismas, sino porque el ser humano, en ese instante, se vuelve templo, se vuelve canal, se vuelve campo fértil para la reprogramación vibracional. Lo que en otros momentos del día podría tomar años de práctica o repetición, en este estado puede sembrarse como semilla en segundos, siempre y cuando haya coherencia entre pensamiento, emoción y presencia. Este no es un momento cualquiera. Es una ventana sutil que se abre sin ruido y se cierra con el primer rayo de sol. Una grieta por donde el alma puede pasar para recordarte quién eres. Y si aprendes a habitar esa grieta con consciencia, quizás descubras que no estás solo, que el universo siempre estuvo esperando este instante de quietud para susurrarte una verdad que solo se oye cuando todo lo demás calla. En ese instante en que abres los ojos sin saber por qué, cuando el reloj aún marca una hora que parece impropia para estar despierto, algo dentro de ti ya comenzó a moverse. No es solo tu cuerpo saliendo del sueño, es tu alma abriendo un espacio, y aunque todo parezca difuso, hay algo que puedes hacer con esa pausa.
no para solucionarla, no para corregirla, sino para habitarla. El primer paso es simple, pero profundo. Presencia. Sentir la respiración sin intención de cambiarla, solo observar. Permitir que el aire entre y salga como las olas del mar. 5 minutos de quietud consciente. No se trata de controlar, sino de acompañar, de permitir que tu cuerpo recuerde que está vivo, aquí, ahora. Respirar con suavidad es una forma silenciosa de decirle al alma, estoy contigo. El segundo paso es la escucha. Una escucha que no busca respuestas, sino resonancias. ¿Dónde está la tensión? ¿Dónde hay frío, presión, incomodidad? No se trata de analizar, sino de sentir. De poner atención a esos rincones internos que durante el día solemos ignorar. A veces, el cuerpo habla en forma de opresión en el pecho. Otras veces, es un vacío en el estómago o una inquietud en las manos. Escuchar al cuerpo es escuchar a la emoción sin disfraz. Y el tercer paso es el alineamiento. No con el mundo externo, sino contigo mismo. En ese espacio de respiración y escucha se abre una pregunta. No una pregunta para resolver, sino para sostener en silencio. ¿Qué quiere mostrarme este momento? ¿Qué parte de mí está pidiendo ser vista? ¿Qué estoy sintiendo realmente, debajo del ruido? No necesitas encontrar la respuesta. A veces, solo hacer la pregunta es suficiente para que algo se acomode por dentro. Este pequeño ritual no pretende ser una solución, es una semilla, una ventana de coherencia entre respiración, emoción y campo celular. Es tu manera de decirle a la vida, estoy despierto, no solo con los ojos, sino con la conciencia. Y eso por sí solo puede cambiar la vibración de todo tu día, porque cuando el alma se siente vista, deja de gritar y comienza a susurrar con amor. Hay un momento, justo después de despertar en la oscuridad, en que la mente busca refugio automático en el pensamiento. Es casi imperceptible, una reacción aprendida. El primer pensamiento del día, aunque todavía no haya amanecido, se convierte en un interruptor que activa la huida, y esa huida no siempre es física. Muchas veces es una huida interna, huir del sentir, huir del silencio, huir de lo que late con fuerza pero sin palabras. La angustia nocturna es más común de lo que se cree. No siempre se presenta con lágrimas o desesperación. A veces es una inquietud sin nombre, una presión en el pecho que no se va, una sensación de estar desconectado de algo esencial. Y sin embargo, lo que duele no es el silencio, sino el intento constante de escapar de él. Porque al evitar el presente, perpetuamos la fragmentación interior. Nos alejamos de la única parte de nosotros que realmente necesita ser abrazada. Durante el día, esta fuga se disfraza de productividad, distracción, deber. Pero en la madrugada, cuando todo está quieto, no hay escudos, no hay máscaras. Solo quedamos nosotros, el alma y el cuerpo. Y ahí, en esa desnudez emocional, lo no resuelto emerge. No como castigo, sino como oportunidad. Una oportunidad para ver lo que evitamos, para sentir lo que enterramos, para escuchar lo que durante años hemos callado. Despertar a esa hora entonces puede ser una forma sutil de rendición, una rendición a lo verdadero, a lo esencial, a esa parte tuya que no quiere seguir huyendo, porque hay un punto en la vida en que ya no es posible distraerse más, en que la evasión se vuelve más dolorosa que el encuentro. Que aunque cueste, aunque asuste, hay una paz silenciosa que empieza a nacer justo cuando dejas de luchar contra lo que sientes. Y si esa incomodidad que te visita cada noche no fuera enemiga, sino guía, y si lo que ahora se siente como angustia fuera en realidad la antesala de tu libertad emocional, hay algo sagrado en escribir justo después de despertar. La tinta parece fluir más despacio. Las palabras no vienen del pensamiento racional, sino de una profundidad que pocas veces visitamos. Entre las 3 y las 5 de la mañana, cuando el mundo aún duerme y tu mente no ha retomado sus hábitos diurnos, lo que emerges en el papel
no es lógica. Es verdad. Una verdad sin forma perfecta, sin necesidad de coherencia exterior, pero cargada de sentido interior. Tener un cuaderno al lado de la cama puede parecer un gesto simple, pero es un acto simbólico. Es decirle al universo, estoy dispuesto a escuchar, estoy listo para registrar lo que nace en mí cuando nadie está mirando. No necesitas escribir mucho, no necesitas buscar frases bonitas, solo permitir que la mano se mueva con lo que esté presente. Una frase, un suspiro en palabras, una emoción sin nombre. Estoy aquí. Esa puede ser la primera línea, no para declararte al mundo, sino para recordártelo a ti mismo. Estás aquí, en este cuerpo, en esta vida, en este instante. Luego tal vez surja, ¿qué me está llamando ahora? O simplemente, quiero sentir, no huir. No son afirmaciones de poder. Son puentes hacia tu parte más humana. Esa que no necesita ser fuerte, pero sí verdadera. Cada palabra que dejas en el papel, aunque parezca pequeña, deja un rastro vibracional. Y ese rastro puede ser seguido más tarde por tu subconsciente, como un hilo dorado que lo guía de regreso a casa. A veces lo que escribes a las 4 de la mañana se convierte en la semilla de una revelación que entenderás recién, días después. Porque escribir no siempre aclara en el momento, pero siempre prepara el terreno. Y si cada madrugada no fuera solo un despertar físico, sino una cita con tu conciencia más profunda. Y si lo que necesitas recordar ya vive en ti, esperando apenas que lo escribas para comenzar a florecer. Hay despertares que no tienen que ver con abrir los ojos, sino con abrir el alma. Y a veces ese momento ocurre mucho antes de que el cielo se aclare, mucho antes de que el primer rayo de sol toque la tierra. Es un amanecer interior, una luz que no se ve con los ojos, pero que se siente en el pecho, en el vientre, en la conciencia que de pronto se hace presente sin explicación. Despertar entre las 3 y las 5 de la mañana es como ser testigo de un secreto que la mayoría del mundo aún no conoce. Es como estar en el umbral de algo que todavía no ha comenzado afuera, pero que ya empezó dentro. En ese instante, el ruido colectivo se desvanece. No hay interferencias, no hay expectativas. Solo tú, en contacto íntimo con un silencio que tiene forma de verdad. Ese momento no es vacío, es un terreno fértil, es el espacio donde puedes sembrar una vibración, una intención, una semilla energética que, con el paso de las horas, empezará a florecer en tus pensamientos, tus emociones, tus decisiones. Así como la tierra se prepara en la noche para recibir el sol, tu alma se prepara en la quietud para recibir la claridad que el día traerá. Pero esa claridad no nace afuera. Nace primero dentro de ti. Ver el amanecer interior antes que el externo es un privilegio espiritual. Es un recordatorio de que lo esencial siempre ocurre primero en lo invisible y que todo lo que luego ves manifestado, una conversación, una idea, una oportunidad, una emoción que se transforma, comenzó quizás en esa madrugada silenciosa donde te sentiste solo, pero en realidad estabas más acompañado que nunca. ¿Y si esas horas de oscuridad no fueran un tiempo perdido, sino la luz antes de la luz? ¿Y si todo nuevo comienzo en tu vida necesitara primero de ese espacio íntimo donde nada aún ha nacido, pero todo ya está siendo creado? Hay personas que, un día, deciden no volver a cerrar los ojos como si nada estuviera pasando. Personas que, en vez de luchar contra el despertar de las 3 o 4 de la mañana, comienzan a escucharlo como quien escucha a un viejo amigo que viene con noticias importantes. No siempre saben qué hacer, no siempre comprenden de inmediato, pero se quedan con la incomodidad, se quedan con la pregunta, se quedan con la posibilidad de que ese momento tenga sentido. Una mujer, por ejemplo, empezó a encender una vela cada vez que se despertaba en la madrugada, no para iluminar el cuarto, sino para recordarse que dentro de ella también había una llama. Se sentaba en silencio, respiraba, escribía una palabra al azar. Con el tiempo, notó que su ánimo durante el día cambiaba, que las ideas venían con más claridad, que su intuición se volvió más precisa,
no buscaba resultados, y fue precisamente por eso que los resultados llegaron. Un hombre solitario, que durante años sintió esas madrugadas como castigo, comenzó a usarlas para rezar en voz baja, no desde la petición, sino desde el agradecimiento. Al principio solo decía, «Gracias por este momento». Con los días, esa gratitud se volvió una práctica, y esa práctica, un estado del cuerpo, y ese estado, una nueva forma de vivir. Empezó a resolver conflictos antiguos, retomó un proyecto abandonado, sintió que la vida volvía a tener sentido, no por fuera, sino desde adentro. No son relatos extraordinarios, no son milagros, son ejemplos de cómo cuando dejamos de resistir lo que sentimos, el cuerpo responde. Bruce Lipton lo explica. El campo biológico se reconfigura en función del entorno emocional. Y si ese entorno cambia, aunque sea un poco cada día, el cuerpo lo registra, lo agradece, lo traduce en química, en inmunidad, en vitalidad. Joe Dispenza complementa esta visión. La coherencia entre corazón y cerebro no se construye en grandes momentos, sino en gestos repetidos de atención, presencia y emoción elevada, como las acciones suaves que tomamos justo cuando el mundo aún duerme. Esas acciones pequeñas, cuando son sinceras, tienen un poder que la lógica no comprende, pero que la vida honra. Y si la transformación que estás esperando no necesitara grandes cambios, sino apenas una nueva forma de despertar contigo mismo. ¿Y si esas madrugadas fueran el lugar donde tu nueva vida ya está empezando a germinar? Hay despertares que cambian una vida, aunque nadie más los vea. No llevan aplausos ni promesas. No traen certezas inmediatas ni resultados que puedan mostrarse. Pero algo se mueve, algo se reordena, algo empieza a sanar. Y todo comienza en esa franja silenciosa entre las 3 y las 5 de la madrugada, donde el alma, sin previo aviso, decide recordarte que aún estás vivo, que aún puedes. Bruce Lipton nos habla de la capacidad que tienen nuestras células para reorganizarse, no a través del esfuerzo físico, sino mediante nuevas señales. Señales que llegan del entorno, de la emoción, del pensamiento repetido con intención. Y si tu biología responde a eso, entonces cada madrugada también puede ser un código, una programación, una oportunidad para que lo viejo ceda paso a lo posible. Joe Dispenza lo ha demostrado una y otra vez. La presencia emocional y la coherencia en los estados de quietud no solo calman, transforman. No se trata de evitar el dolor ni de buscar estados artificiales de paz. Se trata de estar, de sentir, de dejar que, en ese pequeño espacio de oscuridad, se forme una nueva química. Un nuevo vínculo entre quién fuiste y quién estás empezando a ser. Despertar entre las 3 y las 5 no es una coincidencia, es un lenguaje sin palabras, es una llamada vibracional que se repite hasta que estés listo para responder, no con urgencia, no con prisa, sino con presencia, con una ternura que dice, sí, te escucho, estoy aquí. Y entonces, la pregunta que queda no es ¿por qué me pasa esto?, sino ¿qué harás tú con este instante que la vida te ofrece en la intimidad de la noche? ¿Vas a ignorar ese susurro de tu alma o vas a responder con atención profunda y sincera? Porque tal vez, solo tal vez, esa sea la puerta que abre, desde dentro, la vida que siempre estuvo esperándote.